Comenzaremos. Espero se encuentren muy bien ya en esta recta final del semestre. Antes de empezar hoy, me han llegado algunos correos electrónicos en estos días, así que para que a todos pudiera interesarles las preguntas, tenían que ver con su trabajo. Em, bueno, la que más me ha llamado la atención era si podían usar otros métodos adicionales, ¿no? A los que hemos ido viendo en clase y por supuesto esto es abierto, podrían complementar, digamos, lo que hemos ido viendo e incluso usarlos para sus comentarios analíticos, para, digamos, contrastar con lo obtenido con la ejecución de las otras herramientas. Y entonces ustedes podrían aplicar lo que consideren que es más pertinente. Solo que obviamente tengan el cuidado ahí, ¿no? De saber utilizar lo que están planteando, porque a veces, em, como se suele decir, no hay por qué usar cañón para matar mosca, ¿no? ¿A qué me refiero? A que en algún caso podrían haberse dejado guiar por algunas técnicas muy recientes. Por ejemplo, si usan Machine Learning, ¿no? Tendrían que tener los cuidados de sustentar cuáles son los parámetros que estarían usando en cada uno de los algoritmos para de repente desarrollar un modelo predictivo. No estaría seguros de cuál sería em, la amplitud o la extensión de las herramientas que quisieran emplear. Pero sí son muy bienvenidas siempre y cuando las puedan utilizar bien, ¿no? O sea, sepan que están haciendo un uso pertinente de las mismas. Caso contrario, o sea, no se trata, como hemos dicho en algún momento, de rellenar el contenido, porque ahí nuevamente, ¿no? O sea, no porque el informe, no porque su libro Excel tenga 100 hojas, es mejor que el que presenta 5 hojas. Pues esas 5 hojas pueden ser muy puntuales, concretas, y por ende, al final en la evaluación de lo que van a comentar, ahí veríamos un desempeño diferenciado, ¿no? Así que solamente esa recomendación si van a usar más, porque hoy en día además estamos con un gran abanico, ¿no? De posibilidades de utilizar herramientas eh, muy vanguardistas, pero siempre y cuando puedan ustedes tener una claridad de por qué se estaría usando de esa forma o eh, la razón por la que sería aplicable a lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, en otro caso me preguntaban sobre el hecho de que sus compañías, bueno, cada una de las empresas que ustedes han ido eligiendo, tienen a las otras empresas comparables, o sea, tienen dos comparables, porque son 6 empresas, ¿no? Entonces, cuando me referí el miércoles a comparable, lo que estaba tratando de decirles era que ustedes tienen información ahí adicional, no para que desarrollen otro análisis, sino para que, en el caso de que lo encuentren valioso, complementen. Por ejemplo, si están haciendo un trabajo sobre Itacamba, eh, probablemente para comparar y en ejemplos que vamos a ver ahora y el miércoles posiblemente, tendrían los datos para poder contrastar ese desempeño de Itacamba respecto a las otras dos cementeras que hay en Bolivia, ¿no? Pero ya sería muy difícil usar las otras 3 compañías que son concesionarias automotrices, ¿no? O sea, no es que tienen que usar las 5 compañías para comparar, porque sería muy difícil usar las otras 3 como comparación, sino que si es que ustedes están haciendo el trabajo sobre Taiyo Motors, entonces tienen como comparables a Toyota y a Obando posiblemente, ¿no? Entonces podrían usar algunos datos de esas empresas para poder decir que, por ejemplo, las razones de actividad de la compañía están teniendo un desempeño superior al de por lo menos las otras dos comparables, ¿no? No valdría la pena hacerlo con las otras 3 empresas porque pertenecen a otro sector, a otra industria y a otra subindustria, ¿no? Entonces,
Además, eso es optativo, solamente si encuentran enriquecedor para fines de su presentación y de los comentarios que quieran realizar. El utilizar la información del resto de las empresas que corresponden a su modelo de negocio, o al menos al similar, ¿no? Así que bueno, esos dos comentarios sobre correos que han ido llegando. Después creo que todo estaría em, claro, por lo que no han llegado más consultas. Nosotros volveremos a revisar esta herramienta que le hemos visto con demasiada rapidez el día miércoles, que era la de DuPont. Bueno, luego de revisar las razones más importantes por grupo, lo que yo les reiteraba era que, por ejemplo, en el sector no financiero, en nuestro país se suele emplear con gran preponderancia a estas tres, ¿no? La razón corriente, la razón de cobertura del servicio de la deuda y la razón de deuda a patrimonio como endeudamiento. Estas tres son las principales que funcionan también como compromisos financieros, como covenants, que es algo que vamos a revisar hoy en un ratito más, pero son las más recurrentes, ¿no? Medidas de desempeño de las empresas que, de nuevo, son parte del sector no financiero. A un banco no la vas a poder medir con eh, razón de cobertura del servicio de la deuda o razón corriente, ¿no? Entonces, en general, para el sector no financiero tendríamos esas tres. Y claro, algunas otras que están ahí abajo también como compromisos, pero los tres más usuales son estos que les menciono. Y adicionalmente, para cada sector, industria, subindustria, les decía, con el tiempo y también en el transcurso de sus materias, si es que están en esta área de especialización, en la licenciatura en Administración Financiera, bueno, pues ahí revisarán con mucha más eh, minuciosidad las razones vinculadas a las entidades de intermediación financiera, por ejemplo, ¿no? O luego también desarrollos más específicos para manufactura, para comercio, para petroleras, por ejemplo, servicios profesionales, seguros, en fin, ¿no? Entonces, ¿a qué quería llegar con esto? A mostrarles, pues, que si bien podríamos partir con algunas razones, con algunos grupos genéricos, la idea es ir en realidad em, haciendo cada vez más particular la medición de cada empresa en sí misma, ¿no? O sea, ya hemos dicho que el desempeño que ustedes puedan ejercer tiene múltiples posibilidades. No tenemos bola de cristal para saber si ustedes se van a terminar desempeñando dentro de una compañía en particular y teniendo que hacer análisis de este tipo para la compañía, ¿no? O si les toca ir, no sé, a un fondo de inversión y tienen que hacer este tipo de análisis, pero para varias compañías en conjuntos o incluso para varios sectores industriales a nivel local o internacional. Entonces, la idea con todo esto es que ustedes vayan ganando em, este reconocimiento de que las razones van a tener que irse haciendo más específicas, ¿no? En función a, por supuesto, su ejercicio profesional, al histórico de seguramente otras herramientas que van a poder aprender por ahí, pero por ahora lo que hemos visto es lo más genérico. ¿Mm? Y habíamos desarrollado también este enfoque, le voy a llamar, porque no tendríamos nada nuevo en el análisis DuPont. Se trataría simplemente de un resumen analítico de las dos principales medidas de rentabilidad, que son el retorno sobre los activos y el retorno sobre el patrimonio, pero desde una perspectiva desagregada, ¿no? ¿A qué nos referimos con desagregada? Bueno, vamos a calcular el mismo ROE, decíamos, ahí está, el mismo ROE, pero a partir de la multiplicación de otras tres razones. Porque la multiplicación de esas tres razones, el margen de utilidad neta, la rotación de los activos totales y el multiplicador del apalancamiento financiero nos darían el mismo ROE, el que habíamos visto en las razones de rentabilidad. Porque si desmenuzamos esto, ahí podríamos simplificar las ventas para obtener el ROA, ¿no? A partir del resultado neto o resultado
para los accionistas comunes, si es que existieran acciones preferentes, pues sería el resultado neto o el resultado para los accionistas comunes entre el activo total. Nosotros sabemos que es el ROA, ¿no? Entonces, si multiplicáramos estos dos, también podríamos obtener ese ROA. Y si nosotros obtenemos el ROA y multiplicamos por este multiplicador del apalancamiento financiero, también sería una forma de llegar al ROE, si es que simplificamos ese activo total, ¿no? Serían las ventas sobre el, o mejor dicho, el resultado neto sobre el capital en acciones comunes, que es la misma manera en la que habíamos descrito el ROE antes, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos beneficiaría si lo único que estamos haciendo es volver a calcular ese ROE? Claro, lo que pasa es que si calculamos ese ROE directamente, tendríamos resultado neto sobre patrimonio neto, sobre capital accionario común. Lo que nos permitiría esta perspectiva del análisis DuPont es desagregar ese ROE. ¿Y para qué querríamos desagregarlo? Bueno, decíamos, queremos desagregarlo porque queremos entender qué decisiones podríamos tomar para impulsar el incremento de este ROE, ¿no? O sea, si quisiéramos mejorar la rentabilidad de la compañía, ahí decíamos, ¿no? Podemos partir por el ROE y darnos cuenta que como ese ROE, a partir de esta desagregación del análisis DuPont, se obtiene multiplicando el ROA por este multiplicador del apalancamiento financiero, entonces podríamos ir por dos vías, ¿no? Si queremos mejorar ese ROE, podríamos ir por dos vías, o mejoramos el ROA o subimos el multiplicador del apalancamiento financiero. Si el ROA se queda igual y subimos el multiplicador del apalancamiento, también sube el ROE, ¿no? O si dejamos el multiplicador del apalancamiento igual y el ROA sube, logramos ese cometido del ROE. Y lo que queremos mapear es eh, la, digamos, gama de posibilidades para poder mejorar o impulsar ese ROE, ¿no? De repente algunos dirían, solamente con algún movimiento en mi estructura de capital, es decir, en el nivel de endeudamiento que yo tengo como compañía, podré mejorar la rentabilidad de la empresa. Y la respuesta es, bueno, gracias a este análisis DuPont, la respuesta es que sí, ¿no? O sea, si vemos ese multiplicador del apalancamiento financiero, que no era más que los activos sobre el patrimonio, y ahí vemos más desagregaciones, ¿no? Primero habíamos visto la de arriba, pero eh, si fuéramos por este lado del multiplicador del apalancamiento financiero, tendríamos que el total de activos sobre el total del patrimonio nos da este multiplicador. Entonces, si yo decidiera asumir más deuda o menos deuda, ya podría influir en la rentabilidad. No sé si les hace sentido, ¿no? Em, si es que yo reemplazo, por ejemplo, ciertas porciones de el patrimonio por deuda o viceversa, ya podría influir sobre el ROE, sobre la rentabilidad sobre el patrimonio. Porque claro, si el patrimonio se hace más chiquito y yo tengo el mismo nivel de resultado neto, de utilidad neta, entonces no olvidemos, ¿no? Si el resultado neto es el mismo eh, y el patrimonio neto se hace menor, entonces yo estaría subiendo el retorno sobre el patrimonio. Bueno, y toda una serie de relaciones que podrían surgir a partir de esto, ¿no? Si fuéramos más bien a dejar el multiplicador del apalancamiento financiero estable y quisiéramos subir el retorno sobre el patrimonio, entonces tendríamos que ir por este lado, ¿no? Tendríamos que mejorar el ROA. Pero para mejorar el ROA, decíamos, ejemplificando el miércoles, puedo mejorar el margen o puedo mejorar la rotación. Es decir, ahí ya tendrían que retomar estos conceptos, incluso les decía, de estrategias genéricas de Porter, por ejemplo, ¿no? O sea, me voy más a una diferenciación en costos posiblemente, o me voy más a una, em, perdón, me voy a un liderazgo en costos, en rotación de activos totales, o me voy a una diferenciación, ¿no? ¿Por qué? Porque en la diferenciación puedo mejorar mis márgenes, a pesar de que sé que no voy a vender las mismas cantidades, el volumen no va a ser el mismo, pero porque el mayor margen me compensa, ¿no? O también podría decidir, creo que les daba el ejemplo de las farmacias, ¿no? Podría decidir vender en volumen los medicamentos genéricos, ganando, qué sé yo, 3 centavos por comprimido,
Pero si vendo millones y millones de comprimidos, también se puede volver interesante, ¿no? Entonces, esto ya tiene que ver con las decisiones de la estrategia de la empresa. Entonces, lo propio, ¿no? De repente incluso decido reducir mi margen de venta para posibilitar un mejoramiento en el volumen de ventas y con esto estaría esperando mejorar el ROA para mejorar el ROI. Pero el dilema, ¿dónde estaría? En que yo tengo que saber contrastar esto con la estrategia comercial, ¿no? Es decir, tengo que analizar muy bien si desde el área de marketing esto tiene sentido. Creo que les hablaba del caso de Maserati, pero en síntesis lo que trataba de reflejar era que yo puedo hacer cambios drásticos en la estrategia de mi empresa, pero siempre voy a tener que esperar que la respuesta tiene que ser recibida de la misma manera o interpretada al menos de la misma manera por el público porque no serviría de nada que una marca aspiracional, digamos, como, no sé, Louis Vuitton, ¿no? ¿Qué pasa si Louis Vuitton empieza a sacar una versión, qué sé yo, accesible de los productos que vende, ¿no? En el ánimo de mejorar la rotación. ¿Tendría sentido o no tendría sentido? Bueno, de repente más de uno diría, pero Louis Vuitton es una marca aspiracional, ¿no? O sea, trata de reflejar exclusividad, trata de reflejar que no sean, digamos, muchas las personas que pueden adquirir sus productos porque justamente tienen esta característica, ¿no? De ser un poco restrictivos y eso es lo que les da un poco la ventaja en la economía de lo escaso, ¿no? De que como en economía básica nos enseñan, ¿no? Si es que algo es escaso, bueno, en realidad nuestro sistema se basa en eso, ¿no? El valor de algo muchas veces radica en su escasez. En algún momento creo que lo hemos planteado hasta para analizar un poco nuestros títulos universitarios, ¿no? Es decir, si nos ponemos a imprimir títulos como si no hubiera un mañana, entonces si cualquiera tiene un título, cada vez se vuelve menos valioso, ¿no? Entonces, por eso es que se complican a veces las decisiones en ese sentido. No se trata simplemente de mejorar la rotación porque sí o mejorar el margen porque sí, ¿no? Digamos, una marca muy popular hace lo inverso, ¿no? Una marca muy popular saca un producto que intenta ser exclusivo, una línea de productos con una nueva marca de repente, que tiene mayor margen. En algunos casos puede dar resultado. No sé si conocen, no voy a decir el nombre de la farmacéutica, pero sacó una línea, o sea, es una nueva marca, ¿no? Con ciertos medicamentos éticos. Y por ejemplo, al inicio, hasta su página web estaba en inglés, ¿no? Es una farmacéutica boliviana que produce aquí en Bolivia, tiene su planta en Bolivia y todo muy bien. Pero como una especie de estrategia, porque se dieron cuenta, creo, su insight en el sentido de marketing, fue que el boliviano a veces es un poco xenofílico al respecto de ese tipo de productos, ¿no? Los medicamentos y demás. Entonces busca algo que provenga de fuera. Puede ser eh, digamos, el mismo estándar de calidad, pero aún así busca algo que sea pues de las marcas globalmente reconocidas, ¿no? Tipo Merck, tipo GSK, Roche, estas farmacéuticas bien poderosas, ¿no? Como Pfizer y demás. Entonces, ellos crearon una marca, de nuevo, no digo el nombre, pero con esa marca hasta su eslogan era, ¿no? Era Life, Life, Hope, Science o algo así, ¿no? Era Science, Life and Hope o algo así. Pero todo esto en inglés, ¿no? La idea era que ellos puedan contar con una marca que les pueda rendir un mejor margen de utilidad. Digamos, tenían un 60% de margen con los éticos, con su marca tradicional, pero con esta otra marca tenían un 200% de margen, ¿no? Entonces, interesante, en algunos casos puede resultar, en otros casos el público reconocería que la marca está asociada con otra un poco más popular, un poco más local, y muchas veces ha pasado eso, ¿no? En Bolivia han debido escuchar que eh, a veces los microempresarios, especialmente en el sector textil, yo lo escuché un tiempo, decían cosas como que no valoran el trabajo, ¿no? de lo que se produce en nuestro país y prefieren marcas importadas. Así la prenda de vestir te dure menos, pero prefieres marcas importadas. Bueno, son una serie de consideraciones, pero en el ánimo de seguir ilustrando lo que nos permite hacer este análisis de DuPont, ¿no? Que es
no está reinventando la pólvora, solo que nos está mostrando estas métricas de rentabilidad de una manera más desagregada para poder analizar, ¿no? Y de ahí podríamos tomar decisiones respecto a cómo llegar a ese margen de utilidad de cierto nivel, o a esa rotación de cierto nivel, o a esa estructura de capital, a ese multiplicador del apalancamiento financiero de cierto nivel, y lograr influir en estas razones de rentabilidad. ¿No? Esto lo hemos pasado rapidito el día miércoles, pero no sé si lo han visto, si quedará alguna consulta que les mostraba al final, ¿no? Que tenían de... Sí, creo que lo pasé mm, muy rápido. Posiblemente ya hemos visto la de Telecel, y aquí casi no hay deuda, así que me pasaré al de la INTI, por ejemplo. Ahí está. Una em, desagregación, como decíamos, ¿no? Además, el de la INTI tiene todos estos niveles porque su estado de resultados tiene más em, puntos intermedios, ¿no? Es más múltiple que los otros múltiples que habíamos mencionado. Entonces, si bien hay un resultado bruto, también hay un resultado de operación bruto, hay un resultado de operación después de incobrables. Vean cómo los cargos por incobrabilidad, en el caso de la droguería Inti, em, se reflejan por naturaleza, ¿no? De forma separada. Entonces hay un resultado de operación después de incobrables, hay un resultado operativo neto, hay un resultado después del ajuste por inflación, diferencia de cambio y mantenimiento de valor, el resultado neto antes de gestiones anteriores y una ganancia neta antes de impuestos. Y finalmente una ganancia neta del ejercicio. Entonces eso posibilita que, lo que les decía, en algún caso em, me preguntaron, ¿no? Yo en alguna parte he escuchado que hay un análisis de DuPont de 5 niveles, o de 7 niveles, o de 9 niveles. Bueno, en realidad, insisto mucho con que no hay que dejarse apantallar por las terminologías, ¿no? Muchas veces es un tema de nomenclatura. Aquí, como vemos, esta desagregación a la que me refería el miércoles, que no es más que el margen neto multiplicado por la rotación de activos para obtener el ROA, como está aquí, la multiplicación de esos dos, y finalmente ese ROA multiplicado por el multiplicador del apalancamiento financiero para obtener el ROI. Solamente que este margen neto es el producto de todos estos todas estas marginalidades, les decía que llaman algunos, pero serían los porcentajes que corresponden a cada uno de esos niveles en el estado de resultados, ¿no? Entonces, si bien partiríamos aquí con el margen bruto, 44,35 del resultado bruto entre el ingreso operativo, sería igual aquí arriba al margen bruto en las razones de rentabilidad. Podemos hacer todas estas desagregaciones por ese número de niveles que hay en este estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces ahí ya no se trataría como en el análisis vertical, por ejemplo, que el resultado de operación bruto lo dividiéramos entre los ingresos por ventas, sino que son marginalidades intermedias, porque cada uno de esos niveles se va a medir así: es este resultado de operación bruto entre este resultado bruto, por ejemplo. Y el siguiente nivel es este resultado de operación después de incobrables entre este resultado de operación bruto. Luego tendríamos este resultado operativo neto entre este resultado de operación después de incobrables, y así sucesivamente. Es por eso que en este caso de la INTI tendríamos, pues tendríamos 10 niveles, ¿no? O sea, no sé si llamarles niveles, o alguien usa a veces algunos términos para em, tratar de sofisticarlo, pero en realidad son eh, estas relaciones, ¿no? Entre los distintos puntos intermedios de la presentación del estado de pérdidas y ganancias. Ahora, ¿por qué querríamos esta desagregación? Porque, bueno, como decíamos, a lo largo del tiempo vamos a poder ver cuáles son los niveles que se han mantenido más estables y cuáles han tenido cambios drásticos. Por ejemplo, el margen bruto sí es un margen que nos interesa, que en general no esperaríamos cambios tan radicales en margen bruto, porque, claro, en el costo de lo vendido está un poco la caja negra del modelo de negocio de la compañía, del o de los modelos de negocio de cada compañía. Entonces aquí tendríamos un nivel de 44, que luego bajó a 40, que luego subió un poquito a 41, pero el 2018 fue
el peor nivel, entre comillas, ¿no? De 39,92. Ahora, ya en los años siguientes, 47, 51 y 52, eh, digamos que ha subido el margen bruto. Y tendría sentido, claro, tendría sentido porque en una farmacéutica eh, sería uno de esos casos inversos a los afectados por la pandemia, ¿no? Si bien decíamos, a ver, revisando los tajivos, cómo le ha ido con sus márgenes en 2020, ya lastimosamente el margen bruto de 2020 de los tajivos es de 1,55, ¿no? Ha bajado de 44 a 1,55 y luego se ha recuperado al 31, pero tampoco es que se ha recuperado como solía ser, ¿no? Porque estaba más o menos, si solo tomamos estos años previos a la pandemia, el promedio era de 40%, como está aquí abajo. 40% se cae a 2% en 2020, y aquí ya obviamente ustedes tendrían que reflejar eso, ¿no? O sea, tienen la oportunidad también en sus trabajos de aprovechar este contexto de pandemia porque tienen los últimos 5 años, ¿cierto? En la mayoría de los casos. En los vehículos tienen 2020 a 2016, si mal no recuerdo, pero igual, o sea, tienen ese año de pandemia para poder también comentarlo, ¿no? Aquí, no sé si para alguien no tendría sentido que este margen bruto se caiga pues, al piso, lastimosamente, en una empresa como Los Taguivos, porque pues, es un hotel, ¿no? Y ahí, justamente esto, ¿no? Si ustedes ven el resultado operativo sobre el resultado bruto, era un promedio, exceptuando el 2017, igual que lo deja eh, bastante en offside. Justamente decíamos, ¿no? Esta compañía es una compañía que cambia de manos, cambia de dueños en estos periodos, 2015, 2016. Y a partir de 2017 este ya es negativo, este es un poco más negativo, pero que se mantiene en 2019. Y ya lo de 2020 es obviamente fruto de el efecto de pandemia. Menos 7.248%, claro, obviamente, por obvias razones. Pero ese es el punto, ¿no? En 2020 aquí hay una afectación severa. En cambio, en 2020 para una compañía farmacéutica, bueno, probablemente el mejor año de su vida, ¿no? O sea, un año de pandemia, a una farmacéutica le puede convenir bastante. Entonces, estos son los temas que, de nuevo, no hay que cantar victoria muy apresuradamente, pero hay que ir tejiendo los hilos, ¿no? Por ejemplo, este resultado operativo bruto que le llama INTI respecto del resultado bruto casi no ha cambiado, ¿no? Tiene un promedio de 104,58, que están aquí también los promedios si los quieren eh, utilizar, pero también dense cuenta que podrían haber diferencias entre ciertos periodos si los dejamos excluidos, ¿no? Como lo que acabo de hacer con los tajivos. Por ejemplo, decir, hasta tal año este era el desempeño y si consideramos el promedio de todos los años es de este nivel, pero excluyendo estos últimos 2 años que han sido atípicos, entonces deberíamos considerar ese nivel. Así que, bueno, em, eso para que lo tomen en cuenta. ¿Qué otro podría ser inestable acá o podría haber cambiado radicalmente? Eso también lo pueden hacer notar, ¿no? Este, por ejemplo, que tenía que ver con el resultado operativo solamente afectado por las previsiones por incobrabilidad y demás. Bueno, seguramente es este de aquí, porque está muy cercano al 100%, ¿no? 99 y pico es que los montos que se mueven por detrás no son muy significativos. Entonces, de esa manera ustedes podrían llegar al mismo margen neto. Y eso es lo curioso, ¿no? Si multiplican así por marginalidad intermedia, es decir, pasito a pasito, en estos 8 casos, o 7 casos, mejor dicho, van a llegar al mismo margen neto. Este margen neto sería igual a calcular el resultado neto sobre los ingresos, ¿no? Este margen neto que está aquí es resultado neto, aquí la celda está en azul, sobre la celda en rojo de ingresos, ¿no? Pero abajo llegarían al mismo 9,37 haciendo la multiplicación de todas estas marginalidades. Así que, ¿para qué haríamos semejante desagregación? Bueno, pues para ver si, volviendo, ¿no? a las pautas iniciales de todo esto de análisis financiero, hay cambios significativos, si esto corresponde con la estructura, con el modelo de negocio, con las estrategias definidas por la compañía y sobre todo si obedece al contexto, ¿no? O sea, si nos permite
tener confianza sobre el desempeño en el contexto en el que se han desenvuelto. Entonces ahí tiene, ¿no? Una a la que le ha favorecido el 2020, otra a la que lastimosamente el 2020 le ha hecho añicos. Y bueno, más abajo tendrían esto que mostrábamos, ¿no? Este es ya más un condicional, es una versión del análisis DuPont que está desagregando, como hemos visto en la diapositiva, y el margen neto, pero lo que nos permite responder con estos porcentajes es qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si el desempeño de ventas de 2021 no hubiera sido el que ha sido, si no hubiera sido un 3% más? Entonces, ahí ustedes le ponen el 3% más. Y ya obviamente, como han visto, cambia esta utilidad neta, ya no sería la misma utilidad neta. Y nuestro ROE pasaría de 2,81, que era el base, a 15,70. Y el ROA, lo propio, pasaría de 8,91 a 10,92. Entonces, esta es una manera en la que podríamos ir planteando escenarios, ¿no? Y estos escenarios, ¿en qué tendrían que basarse? Bueno, yo les decía, la propuesta tenía que ver con partir por algo muy simple que ustedes han revisado en sus materias de estadística, por ejemplo, el coeficiente de variabilidad de cada una de las cuentas. Revisar cuáles de estas cuentas son más volátiles, es decir, tienen más altos y bajos, oscilan con más fuerza en cada uno de los periodos y pues tratar de anticiparnos, ¿no? A cuáles podrían ser las que más cambian con fuerza. Pero también tomar en consideración el peso que tiene cada cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo tener un cargo por incobrabilidades 4,59 coeficiente de variabilidad. Sí, claro, pero me voy al análisis vertical y me doy cuenta de que la relevancia de esa cuenta es pues 0,0000, menos uno incluso, ¿no? Porque no tiene tanta fuerza, tanto peso. Pero en cambio, estas otras, el costo de la mercadería vendida, seguramente gastos de administración, de comercialización, a esas sí habría que seguirles el hilo. Por ejemplo, aquí, tanto gastos de administración como gastos de comercialización tienen estos niveles de coeficiente de variabilidad, ¿no? Y esto tendríamos que revisarlo. A mí tiene mucho sentido, miren. Si partimos con gastos de administración que eran 25 millones en 2016 y resulta que en 2021 ya son 247 millones. O sea, eso es un 10x, como dicen los traders, ¿no? Esto es multiplicar por 10, es un incremento de 1000%, en este caso en los últimos 7 años. Así que, claro, habría que ver por qué se están incrementando tanto los gastos administrativos. Si antes de la pandemia operabas con 70 millones de bolivianos en gastos de administración. Obviamente ha ido subiendo, ¿no? 25, 41, 45, 70. Pero este cambio de 2019 a 2020, de 70 a 240 millones, es más que triplicar, ¿no? Considerando que ya habían incrementos anteriores. Entonces, en este caso de la INTI, nosotros ya podríamos empezar a indagar un poco, ¿no? O sea, ¿por qué es necesario esto? Es algo que em, se ha hecho por qué razones. Y ahí, claro, una respuesta, si es que han estado observando esto. Si vemos más abajo, los gastos de comercialización, que representaban 194 millones en 2016, para la gestión 2015, digamos, luego se han hecho muy poquito, ¿no? Son solamente 41 millones y 27 millones en 2020 y 2021. Ajá, entonces ahí ya para más de uno, que obviamente tenemos que corroborar esto con la gerencia, pero ya para nosotros sería una inferencia saludable. Ajá, parece que aquí mucho de lo que se clasificaba contablemente como gasto de comercialización ha pasado a gasto administrativo y viceversa, podría ser. Es más, en los últimos 2 años se nota que se ha creado incluso eh, esta partida explícita por naturaleza de gastos de producción. Hay un costo de la mercadería vendida, pero también hay gastos de producción que podrían estar asociados a pues había que revisar, ¿no? Los otros motivos, las razones que han posibilitado esto, y de esa forma tener una mejor lectura. Pero de nuevo, eso es algo que ustedes ya podrían ir haciendo notar, ¿no? Podrían ir ejemplificando, mostrando, porque de lo que se trata es de ir revisando justo estas relaciones, ¿no? O sea, de aquí de 214 a este vuelto 240, y muchas veces tenemos pues ciertos conflictos, ¿no? Con las
ortodoxias de algunas posturas, ¿no? Como que si es un sueldo, por ejemplo, de alguien que trabaja en oficina, entonces gasto administrativo, digamos, ¿no? Pero uno podría tener razón en decir, de repente esa persona se dedica exclusivamente al área publicitaria o al área de marketing. Entonces ahí hay matices por los que podríamos empezar a requerir una distinción más precisa, ¿no? Pero bueno, a lo que me iba era que este coeficiente de variabilidad les puede dar una pauta. Obviamente podrían usar otros métodos cuantitativos más sofisticados, pero esa sería la pauta de en qué cuentas podríamos esperar movimientos más drásticos, ¿no? Más, eh, de nuevo, oscilatorios, es decir, a esto que le llamamos que suban y que bajen. Entonces, si estos suben en 3%, de repente podríamos haber subido el costo de lo vendido en 2%, y esto ya tendría un contrapeso, ¿no? Para el cálculo del ROE. Hubiera subido igual, pero no hubiera subido en los 3 puntos que teníamos antes. Antes teníamos o 2,89. Con ese incremento también en el costo de lo vendido, lograríamos que ese diferencial baje a 2,07. Y así con el resto de las cuentas, ¿no? Porque no hay que olvidar, si uno incrementa sus ingresos, a veces pasa eso, ¿no? En algunos análisis es como que hasta recomendaciones se suelen leer, ¿no? Como que la empresa podría alcanzar este nivel de desempeño si es que moviera esta cuenta, ¿no? Pero lo que no se ve adicionalmente o de forma complementaria es el hecho de que para que se mueva esta cuenta, seguramente se tendrían que mover otras que están acá, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos incrementar las ventas, los ingresos en 3%, seguramente necesitaríamos más inventarios, por ejemplo. Entonces, los inventarios terminarían siendo mayores. Acá el modelo prácticamente asume como cualquier incremento de inventarios que se financió a través de deuda. Por ejemplo, si le ponen aquí, si se fijan aquí, inventarios 217 millones, ¿no? Pero si se incrementara en 10%, serían 238 millones. Y como ven aquí en deuda, esto incrementado de 159 millones a 181 millones. Porque lo que yo tengo que ver es el efecto. Si yo muevo cualquiera de estas, sé que va a tener repercusiones en otras cuentas, ¿cierto? No puedo agarrar y decir alegremente que voy a subir mis ventas sin considerar las consecuencias. Tendría que haber una consecuencia en el costo de lo vendido, tendría que haber una consecuencia en el inventario, tendría que haber una consecuencia incluso posiblemente en los gastos financieros, porque si estoy endeudándome, si el modelo está asumiendo que cualquier incremento en activos se financia a través de deuda, entonces debería subir mi nivel de endeudamiento. ¿Cierto? Entonces, ingresos, gastos financieros igual deberían subir. Entonces, aquí de 11.721.000, yo tendría que poner que por lo menos esto va a subir un 5% a 12.307.000, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos dando algunas situaciones un poco burdas, pero para que ustedes vayan viendo cómo esta desagregación de DuPont les permite ir absorbiendo estas em, um, conjeturas que podrían realizar respecto a cuál habría sido el impacto en el desempeño si es que se hubieran movido esos porcentajes. ¿No? Así que, bueno, eso sobre lo que quería aumentar. Hemos visto muy rápidamente esto el día eh, miércoles por el tiempo, así que no sé si habría alguna duda, consulta, pero esa también es una herramienta que podrían utilizar, ¿no? Para su tarea. Bueno, pasaremos entonces a completar esta parte y les decía de los compromisos. ¿Cuáles son los compromisos? Ahorita los ejemplificamos, pero en la medida en la que nosotros nos vamos empapando más de las razones financieras, de estos indicadores que hemos ido revisando, tiene múltiples usos, ¿no? Nosotros hemos empezado por la parte interpretativa, porque el cálculo obviamente no nos exige dificultad en términos matemáticos. Pero además de esta parte interpretativa del desempeño, también se van a utilizar como objetivos de cumplimiento muy estricto. Lo que queremos lograr, permítame.
Lo siento, volvemos. Entonces, más allá de que nos sirvan para poder ir reconociendo patrones y por ende eh, llegar a conclusiones sobre un desempeño positivo o negativo, también se van a convertir en herramientas sobre las que los propios gerentes, los propios empresarios se van a poner la soga al cuello. Eh, ¿A qué me refiero? Cuando una compañía, por ejemplo, va a emitir títulos en el mercado de valores, va a emitir bonos o pagarés, como hemos dicho, em, ellos mismos van a diseñar en la estructuración, que en su momento hemos hablado muy rapidito de ella, ¿no? En el prospecto, en el documento, creo que tienen entre los ejemplos de Moodle alguno de ellos eh, dice por ahí, ¿no? Los objetivos que nos ponemos como empresa es mantener la liquidez corriente por encima de cierto nivel, mantener la razón de cobertura del servicio de la deuda por encima de cierto nivel y mantener la razón de endeudamiento por debajo de cierto nivel, ¿no? Esto le permite no solamente a los em, tenedores de los títulos, es decir, a los inversionistas en títulos de esa compañía, darle seguimiento a la empresa sobre la que hay emisiones, sino a todos los participantes del mercado, ¿no? No hay que olvidar que esto es muy interdependiente. Así que de esa manera, esos índices que veíamos en los grupos de liquidez, de solvencia de largo plazo, de endeudamiento, rentabilidad, se van a convertir en objetivos para que puedan ser cumplidos por parte de los gerentes y de los personeros de la compañía, ¿no? Entonces, esto ya lo había introducido, ¿no? En Bolivia, en general, en el sector no financiero, las tres más utilizadas son la razón de liquidez corriente, de endeudamiento y de cobertura del servicio de la deuda, como está acá más o menos, ¿no? Tenemos un informe de calificación de riesgo de Sofía, ya un poco antiguito, pero nos sirve para ejemplificar. Y ahí en alguna parte, en el propio informe de calificación de riesgo, nos señalan que la relación de liquidez, por ejemplo, siempre debería estar por encima de 1,05 para Sofía, ¿no? O sea, durante el transcurso del tiempo que los títulos estos tengan vigencia, por lo menos ese debería ser el nivel de liquidez de Sofía, de 1,05, que nunca esté por debajo. Lo propio con la relación de endeudamiento, ¿no? Dice menor o igual a 2,5. Y en la relación de cobertura del servicio de la deuda debería ser siempre mayor o igual a 3, ¿no? Ahora, insisto mucho, estos niveles van a ser específicos para cada empresa. No puedo agarrar y comparar Sofía con Telecel o con YPF Chaco o con, qué sé yo, Obando. No puedo. Sencillamente tengo que ver el comportamiento histórico, tengo que ver lo que ustedes podrían hacer en su trabajo, no es esto de las comparaciones. Resulta que la liquidez de mi empresa es de este nivel, pero ya las otras siempre tienen un mayor nivel de liquidez, así que podría esto significar que la mía esté un poco más desprotegida en términos de solvencia a corto plazo, ¿no? Y aquí abajo, bueno, ya les había mostrado como antesalas algunas clases, esa sería la manera, además de cómo se computa esa razón que no tiene por qué ser una sola visión para todos los casos, ¿no? O sea, podría incluso modificarse la manera en la que se está calculando esa razón, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando la empresa de nuevo estaba comprometida y a lo largo de los reportes se van mostrando niveles cada vez más, vamos a decir, peligrosos, ¿no? Un poco más riesgosos. ¿A qué me refiero? Sí, como hemos visto, la liquidez debería estar siempre por encima de 1,05, el endeudamiento por debajo de 2,5 y la razón de cobertura por encima de 3. Digamos, ustedes le van dando seguimiento a la empresa. Y a marzo de 2005 estaba en estos niveles, a junio de 2000, perdón, de 2015 estaba a estos niveles. Y aquí lo que le vamos a dar seguimiento es a esta razón de cobertura del servicio de la deuda. Ya un 6,45 para junio de 2015. Uno ve el reporte al 30 de septiembre de ese mismo año y esa razón ya baja a 5,82. Y uno ve el reporte al 31 de diciembre de ese mismo año y esa razón baja a 3,76. Y uno ve el último reporte en marzo de 2016, es decir, casi un año después, y esa razón ya está en 3,07.
Entonces, ¿por qué son importantes estos compromisos? Porque, de nuevo, la empresa eh, no solamente se ha comprometido ante los tenedores de los títulos, sino como una especie de, es de ponerse la soga al cuello. ¿Por qué? Porque yo mismo tengo que saber que tengo que cumplir esto como una muestra de confianza para todo el que participa en el mercado, para todos quienes le dan seguimiento a los mercados financieros. Entonces, si esto va bajando de 6,45 a 5,82 a 3,76 a 3,07, obviamente esto llama la atención de los analistas y ustedes preguntarán por qué está bajando tanto, ¿no? No significa inmediatamente de que sea algo eh, que amerite alerta o advertencia, pero lo que sí queremos entender es el por qué, ¿cierto? Así que ya sea que ustedes tienen, no sé, títulos de esta compañía emitidos, tendrían todo el derecho de agarrar el teléfono y llamar a la gerencia financiera y decir, oye, estás ya casi al borde, ¿no? De tu límite de 3. Si así bajando de 6,45 a 3,07 en menos de un año, o sea, en los últimos 9 meses, porque esto sería del 30 de junio de 2015 al 31 de marzo de 2016. Entonces, lo que quieres averiguar es por qué, ¿no? Ahora, pueden haber muchas razones. Ellos pueden decir, sí, mira, lo que pasa es que estoy recién lanzando, porque tendremos que analizar cómo se computa esta razón de cobertura del servicio de la deuda. Y ahí volviendo un poquito atrás, ya sabemos que esto por numerador o por denominador puede ser que baje. Puede ser que esté bajando el numerador o puede ser que esté subiendo también el denominador. Entonces, eso lo podríamos cotejar con la otra razón, ¿no? Que era el endeudamiento, la razón de pasivo a patrimonio. Y esa, por ejemplo, ha ido de 2,05 a 2,11 a 1,94 a 1,27. Entonces, se ha ido aligerando más bien de deuda. Y no podría ir entonces ya por el denominador la cosa, ¿no? Tendría que ir sí o sí por el numerador. Y donde sí concuerda más es en el nivel de liquidez, ¿no? Liquidez ya correspondería aquí en el análisis. Nunca se hubiera puesto tan al borde como esta razón de cobertura del servicio de la deuda, pero sí estaba bajando igual, ¿no? Tenía que estar siempre por encima de 1,05, pero estaba en 2,04, 1,68, luego 1,55 y 1,34. Está bajando también. Ya podemos ahí constatar un poco que se trata de un tema del numerador de esta razón. Entonces ahí preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es fruto de activo corriente, movimientos en activo corriente o movimientos en el EBITDA? ¿No se está vendiendo lo suficiente? ¿Las operaciones no están alcanzando sus metas? ¿O en el activo corriente también hemos decidido alivianarnos, como vamos a ver en corto plazo, al final de la materia? Hemos decidido aligerar, por ejemplo, los niveles de inventarios, aligerar los niveles de gastos prepagados, aligerar los niveles de anticipos a proveedores. Eso podría llevar a que cada vez un numerador más estrecho, un activo corriente más estrecho, lleve a esos niveles de liquidez o cobertura del servicio de la deuda que estén cayendo, ¿no? Pero de nuevo, miren, con algo tan sencillito hemos ido revisando cuáles podrían ser las relaciones. Hemos descartado, por ejemplo, el tema del denominador porque hemos visto que la relación de endeudamiento más bien estaba bajando, ¿no? Bueno, otros elementos que podrían ser valiosos, que podrían ser interesantes para el analista, tienen que ver con temas de gobierno corporativo, con temas de composición societaria. En general, Bolivia y los países latinoamericanos son pues tienen un perfil de empresarialidad familiar, ¿no? O sea, son em, grupos empresariales compuestos por familias. Ahora, bueno, siempre está ese desafío, ¿no? De dar el salto de empresa familiar a familia empresaria. Y esto es algo que es a lo que siempre se le quiere dar mucha potencia. Pero en general, en términos globales, muchas veces que la propiedad de una empresa esté en manos de una sola familia o de pocas personas, hace que haya un riesgo, ¿no? Haya un riesgo de que, digamos, se tomen decisiones equivocadas y obviamente esto va a repercutir. Esto ya se trata en temas, como les decía, de gobierno corporativo. Entonces, por eso que ya en factores cualitativos que podríamos revisar sobre las compañías, tendríamos que ver, ¿no? Quiénes son sus dueños, por ejemplo, quiénes son sus ejecutivos, quiénes conforman a su directorio. Y ahí a veces surge
el riesgo o la alerta de que posiblemente, como este es uno de los casos emblemáticos en Bolivia, ¿no? Bueno, la familia Anglaril Serrat es la dueña de Sofía y por ende casi todos los hermanos son pues los gerentes ahí, ¿no? Ricardo, Juan Carlos, Oscar, Julio Enrique son los hermanos Anglaril Serrat y toditos ocupan cargos de gerencias en este caso. Ahora, ¿dónde es que se nos aliviana la preocupación cuando uno ya revisa los perfiles, ¿no? Porque esa es la razón también, todo lo que les estoy mostrando está incluido en estos informes de calificación de riesgo. Uno diría, pucha, pero ¿qué tendría que ver la composición de los accionistas o de los ejecutivos para una empresa si esto es un informe financiero? ¿Sí? No se olviden, los factores cualitativos también nos interesan, porque una cosa es que eh, una persona esté en el cargo únicamente por ser miembro de la familia, a que esté en el cargo, pero habiendo hecho pues todos los estudios y méritos que están ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, se conoce ahí el trayecto profesional, digamos, de cada uno de ellos. Y Sofía no sería lo que sería si no tuvieras gente que está preparada para ello. Ah, por ejemplo, aquí pueden leer. Hay casos en los que ustedes pueden ver algo similar como lo que está en este cuadro, y sin embargo, uno pasa al siguiente y dice cri, cri, ¿no? O sea, aquí ya no vería nada porque realmente en alguna ocasión me tocó ver un caso de una empresa que uno dice, pucha, semejantes compañías que han fundado pues los bisabuelos, los abuelos en primera generación, con mucho esfuerzo, sacrificio, emigrando incluso de sus países de origen por, eh, qué sé yo, una serie de barbaridades que ocurrían en esos lares y sin embargo ahora los que están recibiendo las empresas, nietos, bisnietos y demás, el único, qué sé yo, respaldo que tendrían para asumir cargos de gerencia en semejantes empresas es, no sé, una pasantía en Audi Chile, ¿no? En la concesionaria de Audi Chile. Ese es mi gran trayecto profesional para ejercer gerencia, imagínense, ¿no? Entonces ahí, obviamente, ahí sí yo me preocupo. En cambio, si veo esto, ya no me preocupo porque digo, ok, obviamente esto obedece al tipo de perfil empresarial que tenemos en Latinoamérica y probablemente con más fuerza, preponderancia en Bolivia, pero donde no me preocupa es que obviamente demuestran que tienen la capacidad y el perfil para hacer. En otros contextos probablemente se vería como algo demasiado riesgoso, ¿no? Es decir, esto invitaría a los participantes del mercado de valores a decir, no, no inviertan en esta compañía porque todo el capital está concentrado en una sola familia. Puedes irte a otra compañía que esté más abierta en su patrimonio y por ende, incluso que sus acciones comunes estén en circulación en la bolsa de ese país, de esa economía, y sería mucho más atractivo. Pero aquí, claro, habría que preguntarse qué empresas no tienen este perfil, salvo obviamente las que, como hemos ido diciendo, ya han pasado a manos de capitales extranjeros, es decir, muchas industrias bolivianas en las últimas décadas han ido comprándose los grandes holdings corporativos, se las han ido comprando, ¿no? Capitales peruanos, colombianos, venezolanos. No, no decimos que esté mal, pero cada vez tenemos menos en manos de bolivianos. Bueno, aquí otro ejemplito, en Toyosa tendrían estos compromisos, por ejemplo, ¿no? Una relación de endeudamiento, aquí por ejemplo ya es 2.2, ¿no? En Sofía veíamos 2.5, aquí es 2.2. Cuidado, alguien me diga, licenciada, mira, se han equivocado, ¿no? Han puesto 2.2 cuando debería ser 2.5, ¿no? Como decía aquí. No, no, a ver, un ratito, ¿no? Nadie te ha dicho que porque ese 2.5 aplica para Sofía es un parámetro estable en todos los casos, ¿no? Será 2.2 tranquilamente para Toyota. Igual relación de cobertura del servicio de la deuda. ¿Cuánto era para Sofía? Era 3. ¿Cuánto es para Toyota? 1.3. ¿Les hace sentido? ¿Qué vendes más rápido? ¿Autos o pollos? ¿No? Bueno, dejándolo así muy en genérico, ¿no? Pero es lo que decíamos, o sea, por más de que uno pueda decir empresa, productora y comercializadora de tantos, no, pues, no tiene que ser capaz de agarrar y decir, "Pues, no voy a rotar tan rápido tablets o computadoras a lo que rotaría pollos y chanchitos.
¿no? Porque una cosa es alimentos, otra cosa es concesionaria de una de las marcas más famosas de vehículos a nivel global. ¿No? Entonces, nada de venir aquí con que no, mire, se han equivocado igual, qué barbaridad, como 1.3 y en el otro decía 3, ¿no? Más bien, a ustedes los voy a colgar si me vienen con estas universalizaciones que no sé de dónde las solemnizan tanto. Bueno, a lo que quería llegar en Toyosa es que aquí hay cuatro compromisos, no tres, ¿no? Aquí está también la relación de líquida. Sí, yo sé, es que a veces creo que no lo recomiendo lo suficiente porque luego veo sus trabajos y me dicen, de acuerdo a tal librito, el ROA siempre debería estar por encima de X porcentaje y en esta compañía no está, no llega, no alcanza. Por ende, es un desempeño muy negativo, ¿no? Y pucha, me están hablando de Companex, ¿no? O me están hablando de Unilever, veo que son compañías que tienen pues desempeños extraordinarios en los mercados. Y fruto de que, claro, ahí pueden echarle la culpa a esa eh, solemnización creo, excesiva de que lo que dice el texto, además, texto de dónde, ¿no? Publicado en 1989 por Editorial eh, El Progreso de Moscú, no sé, pues, ¿no? O sea, habría que actualizarlo un poquito, revisarlo en sus contextos y demás. Bueno, aquí lo que quería mostrarles como algo que llama la atención es que no van a encontrar los mismos compromisos financieros en todas las empresas, por si acaso, igual, ¿no? No. Ya de por sí he enfatizado que en una entidad de intermediación financiera serían otros los compromisos financieros, completamente diferentes. Aquí yo me estoy enfocando en el sector no financiero, principalmente lo que hemos ido revisando en nuestra materia en este semestre han sido industriales, comerciales y de servicios, ¿cierto? Porque claro, estos están empezando. No, no me puedo pasar directamente al CAP y hacerles hacerles hacer un CAMELS, qué sé yo. No, porque van a ir de a poco. Además, de nuevo, los que están en la licenciatura en Administración Financiera van a tener una materia enteramente dedicada a eso. Así que lo que sí quería mostrar es operaciones y saldos con partes relacionadas, por ejemplo. En Toyosa, esto sería importante porque y dice, ¿no? Las operaciones con partes relacionadas ahí no debería estar nunca por encima de 0,25. Es decir, siempre debería estar por debajo de 0,25. ¿Por qué? Porque se sabe que Toyota, por ejemplo, pertenece a un grupo corporativo más grande de la familia justamente Saavedra, ¿cierto? Entonces, lo propio, aquí no vamos a juzgar el hecho de que la familia Saavedra Mendizábal ocupa las gerencias y prácticamente propiedad, posesión y control de la compañía, sí, efectivamente. Pero también hay todo un recorrido por detrás, ¿no? De por qué se llega a ocupar esos cargos. El punto está en que como pertenecen a un holding corporativo, que es el de la familia Saavedra, entonces, ¿qué ocurriría si es que yo empiezo a tener ingresos? Yo le empiezo a vender mis vehículos, pero solamente a las empresas que pertenecen a mi holding corporativo. Es como si yo tuviera nuestro holding sería FIN 504. ¿No? Este es nuestro holding y tiene cuatro empresas. Tiene las empresas A, B, C y D. ¿Qué pasaría si la empresa A opera con normalidad y demás, pero la mayor parte de sus ingresos proveniera de lo que le vende a B, lo que le vende a C y lo que le vende a D? ¿No? ¿Qué pasaría o qué representaría esto para ustedes? eh, bueno, pues riesgo, ¿no? En su momento hemos dicho calidad del desempeño en el estado de resultados, que los ingresos sean no solamente recurrentes, sino que sean sostenibles. Entonces, si yo en los ingresos de mi compañía A, la mayor parte están figurando ingresos por ventas a las compañías que igual le pertenecen al mismo holding corporativo, es decir, a la misma matriz, digamos, entonces medio peligroso, ¿no? Serían como unas ventas aparentes, les decía esa vez. O como cuando algunas empresas estatales, por ejemplo, logran ingresos, pero porque venden por decreto, básicamente, ¿no? O sea, no quiero ser ahí eh, mm, abusivos, de que cuesta mucho hacer empresa y hacer gestión, pero si tú, digamos, vendes a ciertas instituciones porque por normativa la otra institución te tiene que comprar, entonces tu venta no es del todo una cuestión ahí de competir en el mercado con las reglas puestas, ¿no? ¿No? Que tienes un favoritismo en el que la norma dice que tú le puedes vender y por ende le vendes.
Entonces, a eso se refiere o este otro compromiso, por ejemplo, ¿no? Las operaciones con partes relacionadas, ojo, Toyosa se compromete a que lo máximo que podría venderles a lo que serían sus versiones de empresa B, C, D y punto, 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 sería el 25% de sus ingresos. ¿No? O sea, sus ventas no podrían superar el 25% a estas compañías porque ahí habría un problema de conflicto de interés. Es decir, si yo solamente opero o digo que vendo muy lindo, pero porque le vendo a las empresas primas hermanas, entonces ahí como que hay una apariencia, ¿no? Una venta un poquito artificial, por decirle de un modo. En fin, estos eran algunos ejemplos, algunos casos que quería mostrarles como parte también de estas variables, elementos, apreciaciones cualitativas que van a tener que revisar y que seguramente van a encontrar ahí en los ejemplos que les he puesto en Moodle, ¿no? Nunca en el ánimo de que lo que tienen que hacer siempre es igualito al otro, siempre es reproducir, ¿no? A mí no me gusta mucho la lógica de que ustedes reproduzcan cosas porque los mecaniza demasiado, ¿no? Los vuelve así como que en mi anterior materia he aprendido así, entonces así es para toda la vida. Y luego, claro, está ese reclamo muy, muy em, frecuente de que, claro, en la realidad además había sido otra cosa, ¿no? Así que, bueno, o con eso. Para concluir entonces y entrar a esta parte de un poquito de matemáticas, si es que han llegado a ver el ejercicio, el último que dejé en Moodle, que no lo hemos podido revisar hasta ahora, pero con el tiempo hoy podríamos hacerlo. Algunas preguntas de antesala. Em, por ejemplo, la relación histórica, creo que esto lo había comentado, entre la rotación de cuentas por cobrar y el periodo promedio de cobro debe ser directa o inversa dependiendo del caso. No sé si alguien quisiera intervenir. Bueno, habíamos dicho, muchas veces vamos a contar solamente con una razón y em, nos basta, porque la otra simplemente eh, es un reflejo del anterior, ¿no? Es como esto en estadística han debido ver cuando hay variables que están demasiado correlacionadas, entonces, ¿de qué me sirve contar con todas? Me basta con una porque una tiene el comportamiento representativo eh, sobre las demás. Entonces, en este caso, me basta con una porque ya sé que se comporta de forma inversa a la otra y que si una va para arriba, la otra debería estar yendo necesariamente para abajo o viceversa, ¿no? Para ver el entendimiento de estos temas. Luego, en general, el valor absoluto del ROA va a ser mayor al ROE, menor al ROE o mayor o menor dependiendo del caso. Entonces hay que ponerse a pensar, ¿no? ROA, ¿qué cosa era? Era el resultado neto sobre em, activos totales o promedio de activos totales, si tuviera los datos, la información. El punto está en que si yo tengo el ROA como un resultado neto entre activo total y el ROE se computa como resultado neto sobre solamente el patrimonio neto, salvo que no exista ningún pasivo, que sería el caso extremo, el activo podría ser igual al patrimonio, pero sabemos que eso es muy difícil. Así que, salvo circunstancias teóricamente excepcionales, como el ROE va a tener siempre un denominador menor, entonces tendríamos eh, un menor ROE también, ¿no? Otro, asumiendo la inexistencia de instrumentos financieros híbridos. Si una compañía alcanza una razón de pasivo activo de 37,5, ya les había mencionado cómo se hace esto, ¿no? Y la relación, queremos obtener la relación pasivo-patrimonio, entonces, ¿cómo la obtenemos? Em, Sería 60, 62,5 o no se puede establecer con lo proporcionado. No sé si alguien quisiera comentar ahí.
Bueno, pasivo activo, ahí Justin nos dice, claro que aquí sí sería bueno que intervengan un poco con su sustentación, ¿no? Porque este 37.5, yo en algún momento ya les había dicho, ¿no? Si tienen pasivo activo, automáticamente tienen pasivo patrimonio. Y efectivamente, ¿no? Como dice Justin, es esto, resultado, eh, perdón, razón de pasivo activo sobre uno menos la razón de pasivo activo, les daría la razón de pasivo a patrimonio. Y al revés, si quisieran hacer lo opuesto, tendrían que tener razón de pasivo a patrimonio sobre uno más la razón de pasivo a patrimonio. Eso es la razón de pasivo activo. Entonces, como ustedes son cancheros, no se dejan intimidar por nomenclaturas. Cuando en algún reporte solamente vean pasivo activo, antes de declarar que nunca se les ha enseñado pasivo activo, solo pasivo a patrimonio o al revés, ¿no? Solamente me han enseñado pasivo activo o pasivo a patrimonio, no pasivo activo. En fin, simplemente podrían hacer un pequeño cálculo y llevarlo a los términos más usuales para las personas, ¿no? Bueno, esta sería la inversa. Si tienen pasivo a patrimonio de 25, pasivo activo será de cuánto, lo que acabamos de poner, ¿no? Razón de pasivo patrimonio sobre uno más la razón, la misma razón de pasivo patrimonio. Entonces tendríamos que ese 25% de pasivo patrimonio es un equivalente a 20% en pasivo activo. Luego, asumiendo la inexistencia de instrumentos financieros híbridos, si la razón pasivo sobre activo es de 60%, el multiplicador del apalancamiento financiero, o sea, activo sobre patrimonio, va a ser de cuánto. Está interesante. Les piden hallar el multiplicador del apalancamiento financiero solo sabiendo que el pasivo sobre activo es de 60%. Eh, y esto obviamente que más en un entrenamiento de familiarizarse y de ir em, haciéndolo en espacio también en la memoria a todo lo que son estos indicadores. ¿M? No significa que mecanicemos, pero sí que entendamos qué está tratando de medir cada razón y por ende podamos recordar a partir de eso en qué consisten esas relaciones. Entonces, si pasivo activo es 60%, patrimonio activo va a ser 40, ¿cierto? Y si tengo patrimonio activo y lo que necesito es activo a patrimonio, bueno, pues ese 40% simplemente lo elevo a la -1, ¿no? Así que 0.4 elevado a la -1 les va a dar un 2.5. Luego, este también es interesante, ¿no? Si una empresa opera con una liquidez corriente de 1,77 y la prueba ácida es 1,75, ¿a qué modelo de negocio corresponde con mayor probabilidad? Una empresa opera con liquidez corriente de 1,77 y la prueba ácida es 1,75. Bueno, si sabemos que la liquidez corriente es activo corriente sobre pasivo corriente y la prueba ácida es lo mismo, pero removiéndole el inventario al numerador, entonces yo digo, estas dos están bastante cercanas. Si son tan cercanas como eso, 1,77 a 1,75, entonces el inventario debe ser prácticamente insignificante. ¿En cuál de estos tres sería más sensato que el inventario resulte insignificante? ¿En manufactura, en servicios profesionales o en mayoreo? Ya hemos dicho alguna vez, ¿no? En servicios profesionales, mayor probabilidad de contar con niveles de inventario cercanos a cero. Y bueno, y todo esto lo que intenta hacer es introducirlos en em, un poco también de ejercicio, de entrenamiento, de esto que les dejaba, ¿no? En el requerimiento 6 análisis de razones, tenemos estos casitos que no sé si los han podido desarrollar, no sé si eh, hay alguna consulta al respecto. Nosotros podríamos, ahí está, mostrar un poco de cálculo para los requerimientos que estaban en sus diapositivas. Dice, se presentan algunas razones de esta empresa y
bajo la premisa de siempre, ¿no? Que es que hay que trabajar con lo que se tiene, no se puede hacer otra cosa. Utilicemos esta información para determinar los valores de diversas cuentas del estado de pérdidas y ganancias y del balance general, asumiendo que no existen acciones preferentes emitidas. Entonces tenemos todos estos datos y lo que nos están preguntando son eh, estos indicadores o cuentas o cálculos para ejercitar un poquito la parte de nuevo de los cálculos, de las relaciones, ¿no? Que podríamos obtener recordando un poco cuáles son las relaciones entre cuentas. Entonces, el primero es el resultado bruto, dice aquí. El resultado bruto, bueno, pues si tenemos ventas de 40 millones y tenemos margen bruto de 80%, así de simple como multiplicar esos dos, ¿cierto? Y luego nos pedirían el costo de lo vendido. Ajá, interesante. Si tenemos este resultado bruto y tenemos este ingreso, tenemos estas ventas, entonces podríamos hacer una diferencia, ¿cierto? Em, las ventas menos este resultado bruto deberían darnos el costo de lo vendido. Yo sé que podrían existir múltiples otras cuentas ahí consideradas, es decir, devoluciones, bonificaciones, varios aspectos, pero de nuevo, trabajamos con la información que tenemos, así que siempre hacemos el supuesto de em, la mayor simplicidad. Otra forma en la que podríamos haber encontrado este costo de lo vendido sería multiplicar directamente esas ventas por, si sabemos que el margen bruto es de 80%, entonces uno menos ese 80% será la razón del costo de lo vendido respecto a las ventas, ¿no? Eh, Espero les haga sentido, pero si este es un 80%, entonces el resto corresponderá seguramente al costo del vendido. Este es el resultado operativo. Bueno, tendríamos las ventas, tendríamos el margen operativo de 35%, y lo propio, podríamos obtener los gastos operativos, ¿no? Si tenemos este resultado bruto de 32 millones y tenemos este resultado operativo de 14 millones, bueno, pues la diferencia podría ser de gastos operativos 18 millones, ¿no? Para obtener ahí los datos. Estos son ejercicios más tipo rompecabezas, pequeñitos, para ir de nuevo recordando que se nos vaya quedando un poco cuáles son esas relaciones entre cuentas más representativas, ¿no? Y en algún caso nos harán pensar cómo podríamos llegar a obtener lo que sea que se nos esté solicitando en función a ciertos datos. Obviamente em, en el tema del ejercicio profesional, esto casi no aparece, simplemente como una especie de entrenamiento. Sí, con gusto, Tiffany. En un ratito más termino con esto y le cedo la palabra. Bueno, ya me imagino que tendrán ahí las ventas por el margen neto, el resultado neto y por ende el activo total de dónde podría provenir. El activo total, por ejemplo, si aquí tengo resultado neto y aquí tengo ROA, ya podría tener una versión del activo total. O también tengo rotación de activos. Y si tengo rotación de activos y tenía las ventas, entonces la rotación de activos, ¿qué es? Ingresos sobre activos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo obtendría el activo total? Bueno, pues tendría que reemplazar esas ventas sobre la rotación de activos. Sería un activo total de 20 millones, ¿cierto? Y de la otra forma tendría que salirnos lo mismo, ¿no? Porque si este ROA es 16%, pero sabemos que el resultado neto sobre activos, entonces tendríamos que poner este resultado neto sobre ese mismo 16%, debería darnos el mismo activo total, ¿no? Patrimonio neto, bueno, lo propio, ¿no? Em, Tenemos resultado neto y tenemos ROE, por ejemplo, aquí. Entonces, el resultado neto sobre el ROE, 20%, tendríamos un patrimonio de 16 millones. De repente, desde otro lado también lo podríamos pescar, creo que no, pero finalmente nos dice cuentas por cobrar. Este sería una inversa, porque lo que hemos aprendido a calcular es la rotación de cuentas por cobrar o el periodo promedio de cobro.
Y aquí lo que tienen es periodo promedio de cobro, 62 días. Entonces, si tienen este periodo promedio de cobro y tienen los ingresos también, si ustedes despejan eh, esas cuentas por cobrar, voy a poner ahí en una nomenclatura clásica, lo que tendríamos es que si multiplicamos ese periodo promedio de cobro por las ventas o los ingresos operativos sobre 365, salvo que nos digan lo contrario respecto a cuántos días opera la empresa en el año, entonces tendríamos a la inversa. ¿Por qué? Porque sabíamos que las ventas sobre las cuentas por cobrar eran la rotación de cuentas por cobrar. Y el periodo promedio de cobro era 365 sobre esa rotación de cuentas por cobrar. Entonces, si hacemos a la inversa, tenemos esto, ¿no? Que también podríamos obtener las cuentas por cobrar como una multiplicación de esos 62 días por las ventas sobre 365. Tendríamos estas cuentas por cobrar por ahí. ¿Mm? Así que, bueno, de esto también tenían ya la resolución. Así que los otros dos los dejaría un poquito pendientes. No sé qué dudas tendrían sobre el trabajo como planteaba Stephanie para darle em, estos últimos minutos a la absolución de consultas. Buenas tardes, Lisa. ¿Se me escucha? Sí, buenas tardes, Stephanie, adelante, que te escucho. Ya. Tenía una duda respecto primero, una de las dudas era en el balance general. Sí, Del 2017 al 2018 ha habido un cambio de contador, entonces eso es lo que entiendo yo. Entonces hay ya, algunas cuentas que están cambiando, entonces ahí me estoy confundiendo. Por ejemplo, hay una cuenta que dice cuentas por cobrar a empresas relacionadas. Esa es sí. una cuenta del 2017. Pero en el 2018 hay una que dice cuentas por cobrar con sociedades relacionadas. ¿Sería la misma cuenta, licenciado? Porque varía entre empresas y sociedades. Sí, sí, sería lo mismo, Tiffany. Ya, eso es una... Aquí, por ejemplo, sí, justamente estoy viendo en la pantalla, hay un cuentos por cobrar a empresas relacionadas y me dices que en el otro dice sociedades, no, es lo mismo a lo que se Sí. refiere la cuenta. Ya. Ese es, luego, en el pasivo corriente, del 2017, nos dice solo deudas financieras, y ya en el 2019 y 20 me aparece una cuenta que dice deudas bancarias y financieras. ¿Ese sería lo mismo, Lucian, o es diferente? Bueno, ahí lo que pueden hacer es, te pongo el ejemplo de lo que estoy mostrando en pantalla. Tienen deudas financieras, ¿no? Para 2018, porque aquí está el 31 de marzo de 2019, cierra 2018. Entonces, lo que ustedes pueden utilizar, y esa es la razón por la que les decía, les he dejado las notas incluidas, es revisar esa nota, ver de qué forma están compuestas eh, las cuentas, ¿no? Para desagregarlos, para tener una absolución de estas cositas que podrían surgir. Entonces, ustedes se van, por ejemplo, ahí a la nota 12 y nota 4, aquí está, ¿no? Lo que tienen es básicamente, bueno, uno de los créditos es sindicado, así que eso significa que varios bancos se han unido para poder otorgarle un préstamo. Pero en financieras, em, básicamente solo hay bancarias, ¿no? Tienes de crédito, Visa, Mercantil, Unión Nacional y Ganadero. Y tienes otro tipo de créditos. Ahí abajo ya les explicará, ¿no? Dice, el uno es un crédito sindicado y el 2 es otros créditos, ¿no? Dice, corresponde a 5 operaciones de préstamos por un monto inicial de tantos, con vencimiento de otro y tantos. Bueno, ahí van a tener varios datos que les podrían ayudar. Y de aquí arriba, que es indicado, es decir, está constituido por es como decirles, estos 6 bancos se han tenido que unir para darles el préstamo a los de Itacama, ¿no? Que además dice crédito, no sé si es línea o directamente es contrato de préstamo. No, ¿ves? Ese es un préstamo. Así que para absolver justamente estas dudas que les podrían ir surgiendo, les recomiendo hacer eso, ¿no? Ver las notas. Ahora, en lo que tú me planteabas, si en un caso decía bancarias y financieras y en el otro dice financieras solamente, en realidad en el fondo, por lo que estamos constatando aquí, todas son simplemente deudas financieras, ¿no? O sea, que
que están constituidas por deudas bancarias. A lo que me voy es a que no hay emisión de valores, por ejemplo. No hay todavía deudas por em, estructuraciones en el mercado bursátil. Pero bueno, no sé si va por ahí. Ah, no, sí, sí, ah, ya. Esa era. Y la última duda que teníamos, dicen, Sí. era que en otros ingresos, ya en el estado de resultados, tenemos una cuenta que nos dice gastos financieros netos en el 2017 y en los siguientes años nos aparece ya separado. Entonces no sabemos, ¿lo separamos o lo ponemos todo como netos? Ah, ya. Miren, este está bueno porque hay esta separación, ¿no? Entre intereses y otros. ¿No? Bueno, ahí más bien les dejaría a ustedes el criterio con el que se van a basar, pues hay pros y contras, ¿no? Si lo unen todo, tendrían solamente una cuenta para trabajar, pero aquí les está especificando que solamente 50.643.000 corresponden a los intereses. Muchas veces porque uno quiere constatar si este dato, utilizando esa información que estaba aquí abajo, hasta de las tasas de interés a las que están emitidos estos montos, concuerdan, por ejemplo. Pero ustedes no están haciendo un análisis tan riguroso, así que podrían también juntarlo, ¿no? Yo no tengo inconveniente porque no van a hacer un estudio exhaustivo, digamos, de la estructura de capital de la empresa, pues eso lo verán materias más adelante. Pero en general les diría, Tiffany, cuando encuentren esto, lo que tienen que hacer es tomar decisiones. O sea, saben ustedes que tienen que estandarizar los estados financieros, ¿no? Entonces, que si bien van a haber diferencias entre un año al otro año, ustedes tomarán al final la decisión sobre por qué están decidiendo utilizar, digamos, este esquema. Estos dos, por ejemplo, los están uniendo. Eh, Ahorita me parecería más para los fines que están persiguiendo ustedes, es más práctico incluso que los unan, ¿no? No necesitan esta demarcación todavía. Pero si prefirieran mantenerla por separado, no hay ningún inconveniente, ¿no? Tienen que hacer ustedes también sus decisiones de cómo es que van a lograr esa estandarización de cuentas y cifras, ¿no? Porque, claro, como habíamos visto también en IAS era más duro, ¿no? Porque entre el 2018 y 19 habían cambios más drásticos en su estructura. Entonces había que tomar algunas decisiones sobre cómo homogeneizar un poquito. Pero bueno, eso les diría, ¿no? No se olviden revisar ahí las notas cuando tengan dudas y no se preocupen, no es tan drástico que tenga que ser perfecto todo, ¿no? Eso, Tiffany, no sé si habría más dudas o alguien más quisiera usar la palabra. Licenciado, tengo una pregunta. Adelante. ¿Va a haber algún práctica grupal más hasta que acabe el semestre o ya con este caso práctico, este caso de estudio ya terminar, sería el último en cuanto a trabajo grupales y tal? Yo creo que no nos alcanza el tiempo para otra actividad, Abdel. Porque nos quedan 3 clases más. Yo tengo que completar lo que son perfiles de entre 23 y 28 y la pincelada final la daríamos el 30. Su examen, su segundo examen, sí estaríamos quedando para el 5 de diciembre y cualquier tema de consultas o aclaraciones llegaría en esos días, ¿no? Porque, claro, el tema está en que habría que cerrar el semestre hasta el 9. Eso nos ha complicado un poquito. Pero ya me parece que no habría espacio para otra actividad. Pero les quedarían estos 20 de la tarea que tienen que completar y, por supuesto, su segundo examen, ¿no? Así que, bueno, eso. No sé si habría más dudas. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí. Respecto al estado de ganancias y pérdidas, ¿habría eh, no habría inconveniente si usamos la reexpresión de 2017? Es que solo se encuentra como reexpresión y no como eh, su cuenta establecida, porque al momento de pasar los ejercicios en las expresiones varían al menos de 3 bolivianos a 1 boliviano mayormente. Pero como usted dijo, es que de nosotros podemos tomar decisiones, ¿afectarían algo? Me imagino que me hablas de Obando, Giovanna. Su empresa es No, Obando. de francesa.
No, pero en francés tienen los 5 años, no necesitan. Pensé que querías ir un año atrás en 2016. Ah, no, No, si quieren hacer en realidad la tienen que hacer para fines del análisis horizontal, pero no creo que sea una diferencia solamente de 1 o de 3 bolivianos, salvo que sea en estos últimos años en donde la reexpresión se ha suspendido. O sea, lo eh, que tienen que hacer es reexpresar las otras gestiones. sí, licenciado, no hay en las últimas gestiones de expresión. Sin embargo, supongo que también, como usted dijo, error de dedo y esos momentos cuando se pasa a los documentos, al Ujú. momento de pasarlos y en su estado varía, por ejemplo, no es de expresión, eso sí, pero como que le Ah, faltaba ya, un ya, ya. poco de centavos, por eso no hay que ser muy perfecto, por eso preguntaba, licenciado. Ah, ya, ya, ya. No, no es entonces en la reexpresión, sino en que no están cuadrando los números por 1 peso, por 2 pesos. Sí, correcto. Ah, ya, ya. No, no te preocupes, porque esos son los decimales que no se presentan. Tenemos que presentar siempre en enteros. Así que ahí por los decimales siempre van a tener esas posibilidades de variación. Ahora, obviamente, no tan drástico como les he mostrado en su momento, ¿no? Algunos casitos que eran bien extremos, así por miles o por decenas de miles incluso. Eso ya era error, ¿no? Pero no, cuando los números son me animaría a decir hasta la decena, ¿no? Del 1 al 9, no, no hay ningún problema con eso, Giovanna. Probablemente un error de dedo por ahí. Ah, ya está bien, licenciado. Entonces, en este caso, si tomaríamos en cuenta como el ejercicio 5 para el estado de ganancias y pérdidas, ¿sería hasta de 2017 a 2021 o hasta 2022? Creo que también está escrito eso. No, sí, sí, en francés se les he dejado los últimos 5 años, que son de 2016 a 2021. O sea, los que cierran en 2022, ¿no? Porque la gestión 2021 cierra el 31 de diciembre de 2022. Ah, ya, está bien. Gracias, licenciado. Eso tenía esa No, de duda. nada, no te preocupes. Bueno, yo los dejo por ahora. Cualquier consulta adicional la espero en el correo electrónico y nos reencontramos el miércoles. Que estén muy bien, cuídense mucho.